Muchas han oído delirium tremens, la ardilla o la blanquita, pero ¿realmente saben qué son? Soy Sasha Albaum y continuamos con el proyecto Quiero Preguntar, donde hablamos de temas difíciles de creer. Sus likes y comentarios hacen que más personas vean este video y nuestro contenido. No olviden suscribirse, gracias. El delirium tremens o delirio alcohólico es un tipo de psicosis que ocurre cuando una persona dependiente del alcohol deja de consumirlo. Los síntomas principales del delirium tremens son alucinaciones visuales, auditivas y táctiles. Hola, ¿qué tal a todos? Me llamo Dima, soy un drogadicto y alcohólico empedernido con mucha experiencia. En ese momento yo tenía 36 o 37 años. Soy un narcómano heroico. He sobrevivido a muchas crisis de abstinencia y cosas así. Y ustedes, esos son juegos de niños, todos lo saben. No me imaginaba qué clase de infierno era. Me preguntaron qué tipo de alcohol bebía. Sí, todo tipo de alcohol. Es más, incluso bebía colonia. Me dieron agua francesa, la abrí con pinzas e intenté tomarla. Tuve 2 veces delirium tremens, la beluga. En resumen, me daba el delirio alcohólico. El delirio alcohólico no ocurre cuando la persona está bebiendo sin control, sino cuando deja de beber de repente. La mayoría de las veces, esto sucede al segundo o tercer día después de dejar la borrachera. Con menos frecuencia ocurre el llamado delirio tardío, que aparece entre el cuarto y sexto día, y yo incluso he llegado a ver el delirio alcohólico. En ese entonces lo clasificamos así cuando apareció después de 10 días, 10 días después del último consumo de alcohol. En el caso del delirium tremens en un conductor de tráiler que había pasado todos los exámenes médicos, él va manejando un camión grande, enorme, y ve que aparece arriba un platillo volador que empieza a descender lentamente. De ahí sale algo como un lanzallamas, algún tipo de arma. Todas las alucinaciones son amenazantes. Empieza a amenazarlo y él, para esquivarlo, comienza a zigzaguear por la carretera con el enorme camión. Y con eso provoca un accidente de tráfico en el que 3 autos quedan completamente destruidos y mueren 4 personas. El paciente se somete a una evaluación de responsabilidad toxicológica y una minuciosa recopilación de antecedentes. Al interrogarlo, resultó que esta persona había estado en la boda de un amigo hace una semana y estuvo bebiendo durante 2 o 3 días seguidos. Pero no tenía una dependencia alcohólica diagnosticada claramente. Trabajaba como chofer, era conductor internacional y no tenía sanciones. Es decir, una fuerte dependencia al alcohol, grave o prolongada, difícilmente le habría permitido conservar ese puesto. O sea, fue un caso interesante y poco común cuando ocurrió el delirium tremens. Primero, se retrasó una semana, cuando normalmente ocurre en 3 a 5 días. Y segundo, no fue en un paciente con dependencia grave. El síndrome de abstinencia o resaca alcohólica puede derivar en psicosis. La persona siente que muere, su presión y ritmo cardíaco fluctúan, empeoran enfermedades crónicas y el ánimo varía entre miedo, ansiedad, alegría y euforia. El departamento estaba muy descuidado, ahí tomaba. Caminaba en primavera y todo goteaba. Le dije sinceramente a mi mamá, me voy a morir. Llegaron en la ambulancia, me midieron la presión y los doctores indicaron llevarme urgente a terapia intensiva. Me desnudaron completamente, me pusieron un catéter en el pene. Recuerdo que estaba acostado completamente desnudo en esa camilla y las lágrimas me corrían. Ella llegó a verme entre el segundo y el tercer día. Cuando empezaban los ataques de ese mismo delirium tremens, yo escuchaba música. La música empezaba a sonar en mi cabeza. Recuerdo que me amarraron, se llama sujeción, me ataron a la cama, así me amarraron las manos y los pies, hicieron un cocodrilo para que no pudiera moverme y ya. Y empezaron en mí esas cosas, sí lo recuerdo, porque por lo general en el delirium tremens la persona no recuerda mucho. Recuerdo que sentía como si tuviera pesas, mancuernas atadas a mis manos, ¿entiendes? Intentaba levantarlas, pero no podía, y en realidad era porque tenía las manos amarradas. Las enfermeras que me cuidaban decían que yo todo el tiempo mencionaba nombres de mujeres, como Marina, Sina, Yailish. Luego llamaba, mamá, ayúdame, sálvame, y hablaba constantemente, y siempre estaba inquieto. De eso, la verdad, casi no recuerdo nada en ese sentido, ¿me entiendes? Sí, más o menos volví en mí. Me suben a la habitación y me da la segunda oleada de ese delirio tremens. Caminas, hablas como si estuvieras bien y de repente no entiendes qué pasa. Vuelve otra vez, me cubre la segunda oleada y me llevan de nuevo abajo. Otra vez aparece. Estuve tirado ahí una semana.
Cuando trabajaba en terapia intensiva, delirio alcohólico severo, forma hipertérmica, cuando básicamente toda la alucinación es un engaño del centro de temperatura, el centro de regulación de la temperatura en el cerebro. Eso duró semanas y el paciente falleció. Un delirio no complicado promedio dura entre 3 y 6 días. ¿Qué alucinaciones ocurren? La persona empieza a ver imágenes vivas en los muebles, en las paredes, en el techo, ve y siente insectos sobre sí misma, algunas ratas, criaturas míticas. Por eso ya no entiende dónde está realmente. El alcohólico reacciona a estas visiones, se lastima, grita y hasta puede suicidarse. Hablas con el paciente y todo el tiempo hace esos movimientos, algo en la boca, como si intentara tragar saliva y no pudiera. Si eres un psiquiatra experimentado y estás en un departamento de narcología con un paciente alcohólico, ya estás en alerta y le preguntas, estimado Iván Ivanovich, ¿qué pasa? Y él dice una frase que de inmediato debe ponerte muy alerta. Tengo como unos bichitos en la boca, doctor. Se da la vuelta y vemos que intenta quitarse algo supuestamente de la lengua y mirarlo. En un caso grave vimos la idea delirante de que eran extraterrestres y que le habían puesto un alienígena. Escuchen, justo salió la película Alien en ese momento, porque el delirio siempre se combina con el contexto social y el alienígena generó un montón de pequeñas criaturas. Ellos, miren, ahora los tengo debajo de la piel. Bueno, los casos más comunes son demonios, insectos o algunas personas malas que entran por la ventana, amenazan, son peligrosos, siempre. Todo empezó cuando escuché pues que alguien estaba tocando la ventana, entonces me levanté rápido, miré y pensé que no había nadie. Entonces otra vez a la cama, el sofá de mi mamá, te acuestas en ese sofá, escuchas a veces en la ventana, a veces en la puerta y tu cabeza enferma empieza a imaginarse cosas así. Contarlo es imposible, simplemente te agarras la cabeza así como si quisieras detener los pensamientos. Recuerdo que me paré en la cocina y me probé una olla. ¿Saben? El miedo y así la cortina de mi mamá, así agarro la cortina, de repente así te asomas y tienes la sensación de que alguien salió corriendo, pues como una sombra. Lejos de mí, una mujer me saluda con la mano, ahora lo recuerdo, aunque suene una locura. Eso no puede ser, es invierno, hay nieve y la mujer iba vestida muy ligera. Me levanté, salí y me froté con la nieve. Fui a la tienda que abrió a las 7 de la mañana, compré rápido ese líquido salvador, ese veneno, y como que se me pasó. Y yo mismo me dije, no, ya no me voy a llevar a ese punto otra vez. Los doctores dicen que si la fiebre blanca, el delirium, llegó una vez, seguirá llegando, como una caja de Pandora que abriste. En ese caso, si recuerdan algo y tienen algo de autocrítica por un tiempo, eso realmente los asusta. Y él dice, sí, las moscas en el suelo, hilos en la boca, y observa. O esto me parecía, él hace una pregunta retórica ya en el contexto de la terapia. También pasa que el alcohólico se comporta demasiado amigable e intenta hacer algún acto noble, por ejemplo, salvar a alguien de insectos o demonios que están arrastrándose. Ese estado puede cambiar en un instante. Recuerdo que incluso hubo un caso judicial en el que un enfermo en delirio alcohólico, discúlpenme por el contenido impactante, mató a toda su familia. Bueno, eso ya fue un caso penal posterior, una pericia psiquiátrica forense. Él veía que en ellos se habían metido demonios. Primero, él los sentía y segundo, lo veía por ciertos signos como que la piel se levantaba sobre la cabeza y había que matar a esos demonios. Ellos mismos, los familiares, pedían que los mataran y entonces se sentirían mejor. Si una persona deja de beber, no necesariamente, absolutamente no necesariamente debe tener delirium tremens o delirios alcohólicos. Para eso se necesita que coincidan muchas condiciones y parte de esas condiciones son genéticas y digamos neurobiológicas. La causa principal del delirium tremens es naturalmente el alcoholismo, que lleva a una intoxicación crónica y a alteraciones en el funcionamiento del cerebro. Llama de inmediato a una ambulancia y consulta a un especialista en adicciones. Mi compañero de consumo, alguien cercano, decidimos juntos dejarlo, temblábamos juntos, de alguna manera pensábamos que sería más fácil entre los dos. Él se va, vuelve con un hacha y yo sigo acostado, solo imagina, viene hacia mí con un hacha, me llamo Dima. Sí, no recuerdo cómo me llamaba él, pero digamos que era Maxim, ¿sí? Y Maxim dice, ¿por qué estás acostado con mi esposa? Y me miraba con el hacha. Lo entiendo, ahora me pasa, pero he oído muchos casos, apuñalan a unos, a otros los avientan desde el piso. Le digo, Serioja, cálmate, soy yo.
y él está ahí con los ojos bien locos. ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo? La verdad, para ser sincero, me fui corriendo, me fui y les dije a los vecinos, les dije, llamen a la ambulancia. Este tiene delirium tremens. ¿Sabe? Voy a comentar un método popular y explicar por qué es peligroso. De hecho, los médicos especialistas en adicciones también lo saben. A veces, cuando la condición es muy grave y solo necesitamos ganar tiempo, usamos directamente el alcohol. Es una manera de aguantar hasta que llegue la ambulancia. Es decir, de todos modos, no recomiendo que las personas intenten hacer algo por su cuenta. ¿Y si no es delirium tremens? Yo soy esa persona que iba al cementerio y veía dónde me iban a enterrar. Y pensaba, sobreviviré en noviembre, en diciembre moriré, y pensaba que quería morir en primavera. Será más fácil cavar una tumba corta para los sepultureros, ¿entiendes? Yo mismo me enterré. Si te pasa algo así, debes saber que no es el final, siempre hay una oportunidad de regresar. Cuando pasa un año o año y medio, lo cuentas como tiempo limpio. Ahora, bueno, creo que son 6 o 7 años, ya dejé de contar. Gracias a la comunidad, a mis hermanos anónimos, a Alcohólicos Anónimos, gracias al programa, tomémonos de la mano juntos. Aquí tienes, amigo, hermano, toma mi mano, vamos a salir de este estado, es posible. Salud, sobriedad, todo lo bueno y luminoso. Gracias. Como en los episodios Ser joven y ser mamá, contamos cosas poco comunes para que la sociedad comprenda mejor a estas personas y su vida sea más fácil. Esperamos que les haya gustado este video. Hasta pronto.